Desde que era pequeña, siempre había sentido que mi vida estaba diseñada para seguir un camino preestablecido. La familia era el núcleo de mi existencia, y sus expectativas pesaban sobre mis decisiones como una brisa sutil pero constante. Nunca imaginé que un día, esa misma familia me obligaría a elegir entre ellos y el amor de mi vida. Sebastián había llegado a mí como un rayo de sol en un día nublado, iluminando las partes más oscuras de mi alma. Su risa era un canto que me llenaba de alegría, y cada momento a su lado era un regalo. Desde el primer día en que nos conocimos, sentí una conexión innegable. Era como si nuestras almas se reconocieran en un nivel profundo. Nos conocimos en la universidad, en una clase de arte que ambos elegimos casi por casualidad. Desde entonces, nuestras vidas se entrelazaron, compartiendo risas, sueños y secretos. Con cada beso robado y cada caricia furtiva, mi corazón se llenaba de esperanza. Sin embargo, la sombra de la desaprobación de mi familia siempre estuvo presente, como un eco distante que nunca podía ignorar. Sebastián era todo lo que mi familia desaprobaba: apasionado, libre y con un espíritu rebelde que desafiaba las normas. Ellos siempre esperaron que eligiera a alguien adecuado, alguien que cumpliese con sus expectativas, alguien que les hiciera sentir orgullosos. Pero yo sabía que el verdadero amor no siempre se ajusta a un molde. A pesar de esto, decidí ocultar nuestra relación, convencida de que el tiempo podría ablandar los corazones de mis padres. Los días pasaron, y mientras la relación con Sebastián se profundizaba, mi familia comenzó a sospechar. Notaron cómo mi mirada se iluminaba al hablar de él, cómo mis risas eran más genuinas cuando estaba a su lado. No podían evitarlo. Y aunque intenté mantener el secreto, la verdad siempre encuentra una forma de salir a la luz. Una tarde, cuando regresé a casa después de un día perfecto con Sebastián, mi madre me miró de una manera que nunca olvidaré. Había en su rostro una mezcla de preocupación y determinación. ¿Quién es Sebastián?, preguntó con la voz firme, y en ese momento supe que el velo de mi secreto había caído. Mis palabras se enredaron en mi garganta. Intenté explicarles lo que sentía, la felicidad que él traía a mi vida, pero sus rostros reflejaban solo desaprobación. Mis padres me hicieron un ultimátum: o ellos, o él. La elección era clara pero desgarradora. En ese momento, el mundo se volvió borroso. Las risas, los momentos compartidos y el amor que crecía entre Sebastián y yo se desvanecieron en un mar de dudas y temores. Cada vez que veía a mis padres, sentía que sus miradas se clavaban en mi alma. Ellos solo deseaban lo mejor para mí, pero no podían entender que Sebastián era lo mejor que me había pasado. La tristeza me envolvía como una manta pesada, y mis noches se llenaron de lágrimas silenciosas. En el fondo, sabía que la decisión que debía tomar me rompería. En medio de este caos emocional, Sebastián se convirtió en mi refugio. A menudo nos sentábamos juntos en su pequeño departamento, rodeados de pinturas y bocetos. Hablábamos de sueños, de la vida y de la libertad que deseábamos. En esos momentos, me sentía viva, como si nada más importara. Pero el peso de la decisión que se avecinaba me aplastaba. Un día, mientras paseábamos por el parque, Sebastián tomó mi mano y me miró a los ojos. Su mirada estaba llena de amor, pero también de preocupación. ¿Qué está pasando?, me preguntó. Yo sabía que él sentía la distancia que se había formado entre nosotros, aunque tratara de ocultarla. Mis padres, comencé, pero las palabras se me escapaban. No entienden. No puedes permitir que nadie decida por ti, dijo, apretando mi mano con fuerza, como si intentara transferirme su coraje. Su determinación me inspiró, pero también me llenó de miedo. ¿Y si decidía elegirlo? ¿Y si eso significaba perder a mi familia? Esa noche, mientras me preparaba para dormir,
me encontré mirando al techo, las lágrimas resbalando por mis mejillas. Me sentía atrapada entre dos mundos, y la idea de elegir uno sobre el otro me llenaba de una angustia abrumadora. La semana siguiente, la presión aumentó. Mis padres intensificaron sus esfuerzos para disuadirme de estar con Sebastián. Me hablaron de las repercusiones, de cómo podría afectar nuestra familia y nuestra reputación. En un momento de debilidad, escuché sus palabras y me pregunté si realmente podía seguir adelante con algo que podría destruir la unidad familiar. El clímax llegó una noche lluviosa. Mis padres me sentaron en la mesa del comedor y, con voces serias, insistieron en que debía terminar la relación. Su tono era firme, y en sus ojos había una mezcla de amor y desesperación. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras escuchaba sus palabras. Me sentía como un peón en un juego ajeno, atrapada entre el deber y el deseo. Después de la cena, decidí ver a Sebastián. Necesitaba su apoyo, pero también sabía que enfrentaría la dura realidad. Cuando llegué a su departamento, la tristeza en su rostro lo decía todo. Nos abrazamos, y en ese momento, sentí que el mundo exterior desaparecía. Pero cuando comenzamos a hablar, el peso de la decisión que debía tomar regresó con fuerza. ¿Por qué no puedes simplemente dejar que todo fluya? Me preguntó, frustrado. No deberías tener que elegir entre tu familia y tu felicidad. No es tan fácil, Sebastián. Ellos son mi familia. Me han criado, me han dado todo. No puedo simplemente darles la espalda. Ambos sabíamos que estábamos en un punto crítico, y la posibilidad de perderlo todo se cernía sobre mí como una sombra. Me sentía desgarrada. ¿Por qué el amor tenía que ser tan complicado? Mientras hablábamos, las horas pasaban y la lluvia continuaba cayendo, como si el cielo compartiera nuestro dolor. A medida que las palabras fluían, sentí que las lágrimas eran una forma de purgar mi corazón. Finalmente, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Decidí que, por el momento, alejarme de Sebastián era la única opción que tenía. No porque no lo amara, sino porque el amor también implica sacrificios. Era un acto de amor hacia mi familia, pero también era una forma de proteger a Sebastián del dolor que podía causarle. Al despedirnos, su mirada estaba llena de tristeza y desilusión. No puedo creer que esto esté sucediendo, dijo, su voz temblando. Te amo, y eso no va a cambiar. Me abracé a él con fuerza, sintiendo como su cuerpo se contraía bajo el peso de mis lágrimas. En ese momento, supe que había tomado una decisión que marcaría nuestras vidas para siempre. A medida que me alejaba de su casa, cada paso se sentía como una puñalada en el corazón. El eco de su amor aún resonaba en mis oídos, pero me sentía como una sombra de mí misma. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque intenté llenar el vacío con la rutina familiar, había un espacio en mi corazón que nunca podría ser reemplazado. Mis días estaban llenos de sonrisas forzadas y risas fingidas, pero por dentro, la tristeza me consumía lentamente. Había perdido la chispa que una vez me hizo sentir viva, y el peso de mi elección se hizo más pesado con el tiempo. Un día, mientras estaba en casa, decidí revisar algunas fotos viejas. Encontré una imagen de Sebastián y yo en una exposición de arte, riendo como si no tuviéramos preocupaciones en el mundo. La nostalgia me golpeó con fuerza, y las lágrimas comenzaron a caer. En ese momento, comprendí que había dejado ir una parte de mí misma al tomar esa decisión. Mi familia, aunque había elegido por ellos, no podía entender el dolor que llevaba en mi pecho. Intentaron estar ahí para mí, pero sus intentos de hacerme feliz solo profundizaban mi tristeza. Era como si hubiera una muralla invisible entre nosotros, y aunque los amaba, no podía evitar sentir que me habían arrastrado hacia una vida que no elegí. El invierno llegó, y con él,
la soledad se hizo más palpable. Durante las noches, la melancolía se instalaba en mi habitación, y cada susurro del viento era un recordatorio del amor que había perdido. A veces, escuchaba canciones que solíamos disfrutar juntos, y en esos momentos, el dolor se convertía en una ola que arrastraba todo a su paso. Mis pensamientos se convertían en un ciclo interminable de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué habría pasado si hubiera luchado más por Sebastián? ¿Si hubiera enfrentado a mis padres con valentía? La incertidumbre me consumía, y las preguntas quedaban flotando en mi mente, añadiendo una carga que ya no podía soportar. Una noche, mientras contemplaba las estrellas, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así. La tristeza me había vuelto una sombra de lo que solía ser. En ese instante de reflexión, supe que necesitaba hacer algo al respecto. Decidí escribirle a Sebastián. La idea de reavivar la conexión me llenaba de miedo, pero también de esperanza. Me senté frente a mi computadora y, con manos temblorosas, empecé a escribir. Cada palabra que escribía era como un trozo de mi alma que se liberaba. Le conté sobre mi dolor, sobre cómo me había sentido desde que nos separamos. Le expresé lo mucho que lo extrañaba y cómo había comprendido que la familia y el amor son dos fuerzas poderosas, pero que el amor verdadero no debería ser prohibido. Después de revisar mi mensaje varias veces, lo envié. El corazón me latía con fuerza mientras esperaba su respuesta. Las horas se convirtieron en días, y mi ansiedad creció con cada segundo. ¿Y si él había seguido adelante? ¿Y si ya no quería saber de mí? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, mi teléfono vibró. Su mensaje estaba ahí, y cuando lo leí, el mundo alrededor de mí se desvaneció. Sebastián había respondido. Me decía que también me extrañaba y que había estado pensando en mí todos los días. Su mensaje estaba lleno de amor, pero también de tristeza. Me habló sobre sus noches solitarias y cómo había intentado seguir adelante, pero que su corazón siempre había estado en mi lugar. Ese intercambio de palabras fue como un bálsamo para mi alma. A medida que leíamos nuestros mensajes, empezamos a recordar los buenos tiempos, las risas compartidas y los momentos mágicos. La conexión entre nosotros se sentía tan fuerte como siempre, y me di cuenta de que nunca había dejado de amarlo. Pasaron los días, y cada mensaje de Sebastián llenaba un vacío en mi corazón. Comenzamos a hablar más a menudo, y en cada conversación, la esperanza renacía. Sin embargo, también sabía que la situación no había cambiado. Mis padres seguirían desaprobando nuestra relación, y tendría que enfrentarles de nuevo. Finalmente, un día, me armé de valor y decidí hablar con ellos. Necesitaba ser honesta, no solo con ellos, sino conmigo misma. Al llegar a casa, sentí que el aire estaba cargado de tensión. Me senté a la mesa con mis padres, y con voz temblorosa, les expliqué todo. Les conté sobre mis sentimientos por Sebastián, sobre cómo no podía vivir sin él, y que mi amor por él no podía ser ignorado. El silencio se instaló en la habitación. Mis padres me miraban con una mezcla de sorpresa y decepción. Mi madre rompió el silencio primero, sus palabras eran frías y cortantes. Tú no entiendes, querida. Esto no se trata solo de ti. Se trata de nuestra familia, de nuestro nombre, de nuestra reputación. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Pero ya no iba a retroceder. Lo sé, mamá, pero no puedo seguir viviendo así. Sebastián me hace feliz, y eso es lo que realmente importa. No quiero perderlo solo porque ustedes piensan que es lo correcto. La conversación se tornó tensa, y aunque mis padres intentaron convencerme de lo contrario, mi determinación se hizo más fuerte. Al final, decidí que no podía seguir viviendo bajo sus expectativas. Mi vida era mía, y estaba dispuesta a luchar por mi amor.
Sin embargo, después de aquella confrontación, la atmósfera en casa se volvió helada. Mis padres se negaban a aceptar mi decisión, y la tensión se convirtió en una sombra constante sobre nuestras interacciones. Cada comida era un recordatorio del dolor que todos llevábamos. Decidí que era hora de tomar el riesgo. Llamé a Sebastián y le dije que necesitaba verlo. Su voz al otro lado del teléfono estaba llena de emoción. Te he estado esperando, dijo. ¿Cuándo puedo verte? Al día siguiente, nos encontramos en el parque donde solíamos pasar el rato. Mis nervios estaban a flor de piel mientras esperaba. Cuando lo vi venir, mi corazón latía con fuerza. Su sonrisa iluminó mi mundo, y en ese instante supe que había tomado la decisión correcta. Nos abrazamos, y en su abrazo, sentí que el mundo se desvanecía. Compartimos historias de nuestras vidas desde la separación, riendo y llorando a la vez. Hablamos sobre nuestras esperanzas y temores, y en cada palabra, la conexión que habíamos perdido se renovó. No puedo imaginar mi vida sin ti, me confesó. He tratado, pero no he podido. Yo tampoco, respondí, con la voz entrecortada. No puedo seguir adelante sin ti, Sebastián. Pero sabía que nuestro amor enfrentaba desafíos. Cuando regresé a casa esa noche, la realidad se instaló de nuevo. Mis padres no se rendirían fácilmente, y esa noche, me encontré nuevamente en el suelo de mi habitación, reflexionando sobre lo que significaba todo esto. Mis días se volvieron una batalla constante. Mi familia seguía insistiendo en que debía dejar a Sebastián, y mis intentos de explicarles solo causaban más fricciones. Pero en mi corazón, sabía que no podía rendirme. Mi amor por Sebastián era más fuerte que el miedo a perder a mis padres. Un día, después de una discusión particularmente intensa, decidí que era hora de hacer un cambio. Me armé de valor y fui a hablar con ellos nuevamente. Esta vez, quería que entendieran que el amor no era un juego. Quería que vieran la felicidad que Sebastián me traía. Pero mis padres estaban firmes en su decisión. Esa noche, en un último intento de hacerles entender, les mostré mis sentimientos a través de una carta. Escribí sobre mis esperanzas, mis sueños y la angustia de estar atrapada entre dos mundos. Quería que supieran que no deseaba renunciar a mi familia, pero tampoco a mi amor. La carta, llena de lágrimas y sinceridad, fue un intento de abrir un diálogo, de humanizar mis elecciones. Pasaron los días, y aunque mis padres leyeron la carta, su reacción fue fría. Solo obtuve más distancia y un silencio ensordecedor. Me sentía cada vez más aislada y desolada. La tristeza era como un océano en el que me estaba ahogando. Sin embargo, a pesar de la tristeza, el amor que sentía por Sebastián era un faro en medio de la tormenta. Comenzamos a vernos más a menudo, y cada encuentro era como una chispa que reavivaba la luz en mi corazón. Con él, reía genuinamente, y sus abrazos eran mi refugio en un mundo caótico. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, le conté sobre mis luchas con mi familia. Su respuesta fue suave, llena de comprensión. No tienes que elegir, dijo, con la mirada fija en el horizonte. El amor no debe ser una carga. Siempre estaré aquí para ti, pero tienes que encontrar la manera de ser feliz contigo misma primero. Sus palabras me calaron hondo. Me di cuenta de que, aunque estaba atrapada entre mi amor y mi familia, también era responsable de encontrar mi propia felicidad. Tenía que hacer una elección, no solo entre ellos, sino también por mí misma. La verdad era que estaba cansada de vivir con el peso de las expectativas ajenas. Esa noche, al regresar a casa, supe que era hora de poner en orden mis prioridades. La relación con Sebastián era el ancla que me mantenía a flote, y no podía dejar que las opiniones de los demás dictaran mi felicidad.
A medida que los días pasaban, la tormenta emocional se intensificaba, pero la resolución dentro de mí también crecía. Finalmente, decidí organizar una cena con mis padres, un espacio donde pudiera ser honesta y vulnerable. Cuando llegué a la mesa, el aire estaba tenso. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidí abrir mi corazón. He estado reflexionando sobre lo que realmente significa la familia, comencé, con la voz temblorosa. Siempre he valorado nuestra unidad, pero también he aprendido que el amor no puede ser restringido. No quiero renunciar a Sebastián ni a ustedes. Mis palabras resonaron en la habitación, y aunque mis padres se mostraron escépticos, también noté un destello de comprensión en sus ojos. Hablamos largo y tendido, y aunque no llegamos a un acuerdo, sentí que había dado un paso hacia la reconciliación. Con el tiempo, la tensión en casa comenzó a disminuir lentamente. Mis padres empezaron a ver el amor que compartía con Sebastián, y aunque no estaban completamente de acuerdo, comenzaron a aceptar mi decisión. La vida se volvió un delicado equilibrio entre la familia y el amor. A medida que pasaban los meses, el amor entre Sebastián y yo se fortalecía. Cada encuentro se convirtió en un refugio donde las preocupaciones se desvanecían. En su compañía, cada rayo de sol era un recordatorio de que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Sin embargo, en el fondo, sabía que no podía vivir en el limbo para siempre. Mi familia y yo necesitábamos encontrar un terreno común. Después de muchas conversaciones, finalmente decidí que era hora de presentar a Sebastián a mis padres. Sabía que sería un desafío, pero también era el paso necesario para cerrar la brecha entre mi amor y mi familia. Con el corazón en la mano, le propuse a Sebastián que viniera a cenar un domingo. Su expresión se iluminó con una mezcla de nervios y emoción. El día de la cena, preparé todo con esmero, pero el aire estaba cargado de ansiedad. Mis padres llegaban a casa, y mi estómago se retorcía. Cuando Sebastián llegó, sentí que el tiempo se detenía. Su sonrisa y su manera de ser eran un recordatorio de todo lo que había luchado por conseguir. Cuando mis padres lo conocieron, la tensión era palpable. Las conversaciones eran breves y formales al principio. Intenté relajar el ambiente, haciendo preguntas sobre sus intereses y anécdotas divertidas de nuestra relación. A medida que avanzaba la cena, noté que mis padres empezaban a relajarse un poco. Sebastián, con su naturalidad, comenzó a contar historias sobre su infancia, sus sueños y su familia. Habló con sinceridad y con un brillo en los ojos que nunca había visto en él antes. Mis padres, aunque cautelosos, comenzaron a interesarse en lo que decía. Fue en esos momentos en que sentí que la muralla que nos separaba se estaba resquebrajando. Sin embargo, cuando la conversación giró hacia el futuro y los planes, la incomodidad regresó. Mis padres, con su mirada de desaprobación, cuestionaron las intenciones de Sebastián. Fue entonces cuando, sintiendo que el momento se tornaba tenso, decidí intervenir. Mamá, papá, dije, sintiendo que mi voz se quebraba. Sé que están preocupados, y lo entiendo. Pero lo que quiero que vean es que Sebastián es alguien que me hace feliz, que me respeta y que, al igual que ustedes, tiene sueños y aspiraciones. Sebastián asintió con la cabeza, y aunque la tensión seguía en el aire, sentí que había dado un paso hacia la aceptación. La cena terminó con un silencio incómodo, pero también con un destello de esperanza. Mis padres comenzaron a comprender que el amor no siempre se presenta de la manera que uno espera. Los días que siguieron fueron una mezcla de emociones. Mis padres continuaban con su desaprobación silenciosa, pero había un cambio sutil en la atmósfera de casa. Comenzaron a hacer preguntas sobre Sebastián, sus gustos, y poco a poco, el diálogo se fue abriendo. Sin embargo, sabía que la lucha no había terminado. Con el tiempo,
Sebastián y yo decidimos que era hora de formalizar nuestra relación. Hicimos planes para el futuro, soñando con un hogar y una vida juntos. El amor entre nosotros se volvió más fuerte, pero las sombras de la desaprobación de mis padres aún acechaban. La presión y el miedo a perderlos seguían presentes, pero la determinación de seguir adelante me daba fuerzas. Un día, mientras estábamos en el parque, Sebastián tomó mi mano y me miró a los ojos. «Sabes que siempre estaré aquí para ti, ¿verdad?», me preguntó, su voz llena de sinceridad. Asentí, sintiendo el amor que irradiaba de él. Pero también era consciente de que el tiempo corría. Mis padres seguían en su mundo, y necesitaba encontrar la manera de unir nuestras vidas. Finalmente, decidí que era hora de tener una conversación sincera con ellos nuevamente. Estaba cansada de vivir en un limbo, y quería que entendieran que el amor no debería ser un sacrificio. Aquella noche, mientras el sol se ponía, me senté frente a ellos. «Necesito que me escuchen», comencé, mi corazón latiendo con fuerza. «Quiero que acepten a Sebastián en mi vida. No puedo continuar sin él, y tampoco quiero vivir en esta constante batalla emocional». Mis padres intercambiaron miradas, y aunque sus rostros estaban serios, sentí que había una chispa de comprensión. Les hablé sobre mis sueños, mi amor y cómo la vida es demasiado corta para desperdiciarla en la tristeza. Después de un largo silencio, mi madre finalmente habló. «Te amamos, y solo queremos lo mejor para ti», dijo, su voz suave pero llena de preocupación. «Pero este chico, no es lo que esperábamos para ti». Fue un momento difícil, pero era una conversación necesaria. Les expliqué que las expectativas no deberían dictar nuestra felicidad, y que el amor verdadero es un regalo que debe ser celebrado, no rechazado. Aunque mis padres aún no estaban convencidos, sentí que algo había cambiado. Era un primer paso, pero había esperanza. Con el tiempo, decidí que la presión de sus expectativas no podía anular mis deseos y mi amor por Sebastián. Un día, decidimos organizar una pequeña reunión con amigos y familiares, un evento donde, sin pretenderlo, podría presentar a Sebastián en un entorno más relajado. La noche estuvo llena de risas, pero el corazón me latía con fuerza cada vez que miraba a mis padres. Cuando finalmente se encontraron en el jardín, el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, esta vez, la tensión no era tan palpable. Mis amigos estaban entusiasmados, y Sebastián, con su encanto natural, comenzó a hablar con ellos. La atmósfera se llenó de risas, y vi cómo mis padres empezaban a relajarse. Fue un pequeño paso hacia la aceptación, pero un paso que valía la pena. Esa noche, me di cuenta de que, aunque el camino no sería fácil, estaba dispuesta a luchar por lo que amaba. El amor es un camino lleno de altibajos, pero también está lleno de momentos hermosos que valen la pena vivir. Finalmente, un par de meses después, mis padres comenzaron a mostrar una apertura hacia Sebastián. Empezaron a incluirlo en algunas cenas familiares y, aunque todavía había tensiones, el ambiente se volvía más cálido. Un día, decidimos hacer un viaje familiar a la playa. Fue un momento decisivo, donde todos nos unimos en un ambiente relajado. La idea era crear recuerdos juntos, y esa tarde, mientras caminábamos por la orilla, sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Mis padres finalmente comenzaron a ver la felicidad que Sebastián me traía, y su resistencia empezaba a desvanecerse. Con el tiempo, logramos establecer un equilibrio entre el amor y la familia. Mi relación con Sebastián se hizo más fuerte, y aunque había desafíos, sabía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el viaje no había terminado. A medida que la vida avanzaba, nuevos desafíos comenzaron a surgir, pero juntos, Sebastián y yo estábamos listos para enfrentarlos. Habíamos aprendido a no rendirnos,
a luchar por lo que amábamos y a nunca olvidar que el amor verdadero siempre vale la pena. La vida es un viaje lleno de sorpresas, y aunque el camino puede ser difícil, siempre hay un rayo de esperanza esperando al final.